de septiembre, los peruanos hemos cerrado el Congreso y le hemos demostrado a todos esos corruptos fujiapristas que al pueblo sí se le hace caso. Con toda la emoción de haber vivido un día histórico para el Perú, habiendo llegado hace apenas unos minutos de la Plaza Bolívar, y siendo esta una noticia aún en desarrollo, hoy día te traigo una versión resumida así nomás de la disolución del Congreso. Yo soy Eric Verano y este es un nuevo video de Maca Express. En primer lugar, antes de hablar de la cronología, de lo que va a venir con la disolución del Congreso, quiero empezar diciendo de que no hay forma de que se compare lo que pasó hoy día, 30 de septiembre del 2019, con lo que pasó el 5 de abril de 1992. Y aunque la palabra disolver nos trajo a todos malos recuerdos, hay muchas diferencias de fondo y forma sobre lo que pasó entre ambas fechas. En las diferencias de forma podemos decir que aquí no han habido violaciones a los derechos humanos, no se han detenido o secuestrado personas, los soldados y los tanques no han tomado por asalto al Congreso, ni al Poder Judicial, ni a los partidos políticos, y no se ha sorprendido a la opinión pública, puesto que el mismo presidente desde hace muchos días atrás venía anunciando que si no se daba la cuestión de confianza, pues él procedería a cerrar el Congreso. Pero la diferencia más importante ha sido la diferencia de fondo, porque muy distinto a lo que pasó el 5 de abril de 1992, aquí no se ha violado la Constitución y se ha actuado conforme al artículo 134, que faculta al presidente a disolver el Congreso cuando le ha denegado la confianza a 2 consejos de ministros. Así que ya sabes a dónde mandar a toda esa gente que te quiera florear diciéndote que se ha dado un golpe de Estado o que este es el comienzo de una dictadura. Pero debemos recordar que todo esto empezó en el mensaje presidencial de 28 de julio, cuando el presidente Martín Vizcarra propuso el adelanto de elecciones y el recorte de su propio mandato, así como el de los congresistas, haciendo alusión a que dicha medida sería la mejor forma de sacarnos del entrampamiento que se había dado por la lucha de los poderes ejecutivo y legislativo, y recogiendo además el clamor popular para que se vayan todos. Y cuando ya parecía que al presidente Vizcarra lo habían dejado en visto con su proyecto de adelanto de elecciones, de manera sorpresiva, la semana pasada, el 26 de septiembre, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, decidió archivar el proyecto de adelanto de elecciones, con lo cual mató la esperanza de millones de peruanos que esperábamos que estas elecciones se pudieran adelantar y que de una vez estos congresistas mafiosos, corruptos y buenos para nada se puedan ir a su casa o a la cárcel, nos daba igual. Y es aquí donde comienza el House of Cards peruano, porque como bien dijo el premier Salvador Pantaleón del Solar, el Ejecutivo no se iba a quedar de brazos cruzados. Y es entonces que se anuncia una nueva cuestión de confianza para modificar los mecanismos de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y claro, no te lo había dicho, pero a la vez que mandaban al archivo el proyecto de adelanto de elecciones, el Congreso señalaba la necesidad urgente de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y el presidente Martín Vizcarra, en este video, nos dice por qué esa urgencia de elegir a los nuevos miembros. Justamente las declaraciones que se vienen esta semana pero son las que muchas personas temen. Y por eso quizás no es la prisa. Probablemente. No es por eso la prisa quizás, o sea, no se podría esperar. ¿Cree usted que la prisa por nombrar nuevos miembros del Tribunal Constitucional Es que no hay que tener una mucha prisa? imaginación para poder llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, ¿usted cree que es para hacer caer el acuerdo? Obviamente,
no para hacer caer el acuerdo. Entre otras cosas. No, lo que pasa en la prisa es para poder librarse, o sea, para cuando después que haya la identificación de los codinombres y se determine que hay personas que pueden ser conocidas, entonces ya tener un tribunal constitucional con una composición que le dé cierta tranquilidad en todo caso de respaldo a una profundización de la investigación. Y en esa misma entrevista del domingo 29 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra advirtió que si no le daban la confianza, él había tomado la decisión de disolver el Congreso conforme a lo que dice la Constitución. Y es así como llegamos al 30 de septiembre, cuando, después que lo tuvieron esperando 3 horas, después que no lo querían dejar entrar al hemiciclo, y después que ni siquiera le querían dejar hacer uso de la palabra, el premier Salvador del Solar presentó formalmente la cuestión de confianza ante el Congreso de la República para que éste discuta su aprobación o desaprobación. Sin embargo, y a pesar de que la cuestión de confianza fue presentada para modificar los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Congreso de la República decidió hacer oídos sordos y proceder con la elección de 2 miembros de este nuevo Tribunal Constitucional. Y en el colmo de los colmos, uno de estos miembros era primo del presidente del Congreso y promotor de peluquerías para señoras, Pedro Olaechea. Es decir, y aunque estos congresistas siempre se han caracterizado por ser unos sinvergüenzas y no tener sangre en la cara, ahora ni siquiera se esforzaron en no parecer tan obvios en sus jugadas. Y es entonces que llegamos a lo que todo el Perú estaba esperando. En el uso de sus facultades que le da la Constitución, y habiendo sido denegada fácticamente la cuestión de confianza, el presidente Martín Vizcarra procedió a disolver el Congreso de la República, desatando de esta forma la euforia y alegría desbordante de millones de peruanos. Era hoy, Martín, era hoy. Y en paralelo, el Congreso de la República, haciendo un doble discurso, y después de haber elegido a 2 miembros del Tribunal Constitucional, de manera absurda le da la cuestión de confianza a la propuesta del presidente. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Es entonces que el Congreso entra en un estado de negación de la realidad y, como si vivieran en un universo paralelo, primero deciden suspender por 1 año al presidente de la República para posteriormente tomar juramento como presidenta interina a la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz. Lamentablemente para ellos, nada de lo que ellos puedan hacer tiene validez, porque el presidente Vizcarra, como Tony Stark en Los Vengadores, tronó los dedos y los disolvió. Y ahora, ¿qué es lo que se viene? En primer lugar, déjame decirte que no van a poner un tambo en el Congreso. Y aunque muchos pensamos que ese sería el mejor uso que se le podría dar a ese edificio, no va a ser así. Más bien, el gobierno está haciendo principalmente 2 cosas. La primera ha sido nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros, como es Vicente Ceballos, quien próximamente estará nombrando a sus nuevos ministros, y publicar en El Peruano el decreto supremo que anuncia la disolución del Congreso y sobre todo convoca a elecciones para el 26 de enero del 2020. En este mismo decreto supremo se informa de que la comisión permanente es la que continúa en funciones. Y que esta disolución del Congreso salga publicado en El Peruano es muy importante porque le da un carácter oficial. Es decir, todo lo que digan o hagan los políticos no es oficial hasta que salga publicado en El Peruano. Ahora, el hecho de que esté cerrándose este Congreso no significa que todos los congresistas se van para su casa. Durante los próximos 4 meses va a quedar en funciones la comisión permanente. Esta comisión permanente, que en su gran mayoría está conformada por fujimoristas, tiene unas mínimas funciones que no incluyen la de legislar y fundamentalmente se van a dedicar a recibir y examinar los decretos de urgencia que durante este tiempo el gobierno estará emitiendo hasta la conformación de un nuevo Congreso.
¿Y cuáles han sido las principales reacciones ante este cierre del Congreso? Bueno, en primer lugar tenemos que el día de ayer algunos congresistas ya han podido salir del país, mientras que otros, por ejemplo, como el congresista Vieira, no lo pudo hacer, ¿no? Lo cual nos da una señal extraña de por qué estos congresistas quieren salir del país. En segundo lugar, tenemos que la OEA emitió un pronunciamiento en la cual, en resumen, está diciendo de que no ha habido un quiebre del orden constitucional en el Perú y está llamando a que los peruanos seamos los mismos que resolvamos esta situación, fundamentalmente el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, diremos también que la economía no ha sufrido un gran percance por este cierre del Congreso, y lo que se comprueba más bien es que siempre utilizan el cuco de la economía para decir que prácticamente el Perú se va a ir al hoyo cada vez de que haya un intento de reforma o de cambios. Es muy parecido a lo que sucedió cuando fue elegido Ollanta Humala y prácticamente dijeron de que el Perú se iba a volver una Venezuela, cuando eso no fue así. Por último, tenemos el caso de la renuncia de Miss Baguazo, la vicepresidenta Mercedes Arauz, que con esta jugada lo que está prácticamente queriendo hacer es que el presidente en realidad cumpla su propuesta original, que es convocar a elecciones generales y que se recorte también su mandato. Ahora, están surgiendo muchas preguntas con respecto a qué es lo que va a pasar también. Y algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el miembro del Tribunal Constitucional que fue elegido, el primo del presidente del Congreso, Olaechea? ¿Va a ser válida su elección? ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta Mercedes Arauz? Habida cuenta que se ha presentado una denuncia por usurpación de funciones, ya que ella juramentó como presidenta. ¿Qué va a pasar con la economía? Aunque ya hemos dicho que no ha pasado nada, vamos a seguir insistiendo de que el dólar sigue estable, el riesgo país no se ha movido, la bolsa de valores de Lima no ha caído y las inversiones continuarán. Aunque haya la pataleta de la CONFIEP, déjame decirte que en economía parece que no va a pasar nada extraordinariamente malo. ¿Qué va a pasar con los congresistas que han sido disueltos en esta ocasión? Pues se van a poder presentar en el 2021. Y finalmente, ¿estamos en un momento constituyente? ¿Un momento de pensar en una nueva constitución política del Perú? En lo personal, este humilde servidor piensa que sí, estamos en un momento constituyente. Un momento en el que deberíamos pensar en cambiar la constitución política del Perú, es decir, cambiar las reglas de juego y tener un nuevo contrato social entre los peruanos. Una nueva constitución que nos permita crecer al ritmo de nuestras posibilidades, algo que no hemos podido hacer en los últimos años, y que sería una lástima, una oportunidad perdida, que el presidente Vizcarra no aproveche este momento para cambiar la constitución, una constitución que, habida cuenta, fue una herencia del fujimorismo y que marcaría un nuevo inicio para el Perú de cara a nuestro bicentenario. Y esto fue la disolución del Congreso resumida así nomás. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal Maca Express, porque de esta forma me ayudas a poder generar nuevos contenidos. No olvides también seguirme en mis redes sociales, donde comparto estos videos y otros contenidos que pueden ser de tu interés. Por mi parte, ha sido todo hasta hoy. Ya me tengo que ir a descansar porque, a diferencia de los congresistas, yo sí tengo un lugar donde ir a trabajar mañana. Nos vemos.